Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho Enroque Jurídico. Hoy nos encontramos, al igual que siempre, en compañía de Santiago Bedoya y Camila Grisales y su servidor Carlos Felipe Restrepo. En programas anteriores y para culminar hoy, hemos venido trabajando los mecanismos de participación ciudadana, de que trata el artículo 103, y hoy vamos a terminar con dos mecanismos importantes. Uno es la iniciativa popular legislativa o normativa y lo que se llama o se conoce como revocatoria de mandato. Para ello, pues iniciaremos con la lectura del artículo 106 de la Constitución Nacional para poder entrar a entender qué es la iniciativa legislativa popular. Entonces, dice la Constitución: previo al cumplimiento de los requisitos que la ley señala y en los casos que ésta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual está obligada a tramitarlos, decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, y elegir representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos dentro de la entidad territorial respectiva. Es decir, ya nos están diciendo quiénes pueden, cómo se puede y qué porcentaje de población se requiere para este tipo de iniciativas. Sin embargo, es muy bueno aterrizar entonces la idea de qué es una iniciativa popular legislativa. Decimos entonces que es un derecho político, lo es porque existe desde la misma Constitución de ciudadanos que pueden presentar, y en este orden, un proyecto de acto legislativo de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales o de resolución ante las juntas de acciones locales. ¿Con qué finalidad? La finalidad específica es que esos proyectos sean debatidos y ya dependiendo del caso, los mismos puedan ser aprobados, modificados o negados por las entidades correspondientes. Los requisitos de este mecanismo de participación ciudadana que nos trae la misma Constitución y también la ley que la reglamenta son: primero, ser ciudadano en ejercicio. Cualquier ciudadano puede iniciar con esta solicitud siempre y cuando, segundo, tenga el apoyo de al menos el 10% del censo electoral del respectivo municipio y respectivo departamento. Además, es importante tener en cuenta que se debe conformar un comité, igual que, como hablamos en el Cabildo Abierto, un comité que sea integrado por mínimo 3 personas o por máximo 9 personas que representen a ese número de personas. Los partidos políticos también pueden presentar este tipo de iniciativas populares y para ello tendrán que contar con la aprobación de todo el partido, de todas las personas que tengan derecho al voto en el partido, conformando una mayoría. También los mismos concejales o diputados podrán presentar una de estas iniciativas y tendrá que conformar un mismo comité, pero este será integrado por 5 concejales o por 5 diputados. Así es, Camila. Entonces, ya tenemos en cuenta y ya tenemos de presente qué se requiere y cómo se requiere para poder iniciar este mecanismo de participación democrática. Ahora bien, al igual que como se había hablado en programas anteriores, tenemos unas fechas y unos requisitos para poder nosotros solicitar a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil los formularios, las peticiones y el tiempo. Entonces, Santi, contanos, hombre, cómo serían estos términos.
Claro que sí. En principio, la idea tiene que estar clara, obviamente tenemos que versar sobre una temática específica y la misma tiene que inscribirse como iniciativa ante la registraduría. De ahí, desde ese momento, se tiene 8 días por parte de la registraduría para verificar precisamente que esté de acuerdo con todos los conceptos de ley. Una vez está aprobada, la registraduría tiene entonces, el registrador en específico tiene 15 días para la entrega de formularios a los promotores. Los formularios entonces son, como lo habíamos dicho la vez pasada, y es muy importante ser en esto muy enfáticos, son los formatos específicos por medio de los cuales se puede firmar para estar de acuerdo y llegar a esa cifra que es del 10% para que haya el umbral de la misma iniciativa. ¿Cuánto tiempo se tiene entonces una vez los formularios ya están en manos de los promotores? Pues estos cuentan con 6 meses para la recolección de las firmas. 6 meses contados a partir del momento en que tienen los formularios en su poder. Claro que sí, Santiago. Entonces, teniendo en cuenta esos términos, también hay que tener presente lo siguiente. Uno, de que posiblemente cuando empieza a transcurrir los 6 meses, empiezan a hacer la convocatoria, empiezan a la recolección de firmas y hacen la presentación. Esa presentación tiene unos términos de verificación. En esa verificación, el registrador podrá mirar si las firmas cumplen sí o no con los requisitos exigidos por ley, tal como que sea elegible, como que la cédula sea clara, con que la firma sea por mano propia, en fin, los que ya trae la normatividad como tal, para poder empezar a mirar cuántas firmas son válidas o cuántas firmas son nulas. Si se hizo la presentación de la recolección de firmas antes de acabarse los 6 meses y por verificación no se cumple con ese número mínimo de firmas, el registrador llamará a ese comité o a ese promotor para que en el término faltante consiga las firmas que hacen falta para poder que la iniciativa prospere. También pueden ocurrir otros fenómenos, tales como cuáles, de que el comité o el promotor antes de vencido el término desista de la iniciativa. Si desisten de la iniciativa antes de vencido el término, el registrador está en la obligación de llamar y de promover para que se postule un nuevo comité o un nuevo promotor para que continúe con ella y se le dará la ampliación hasta de 1 mes más de ese plazo para que puedan hacer prosperar dicha iniciativa. Todo lo que se acabó de decir, todo tiene una condición sin la cual va a fracasar y se considerará archivada y desistida la iniciativa, y es de que se tiene que entregar los estados contables de esa iniciativa, de cuánto se dio en dinero, cuánto se dio en especie, qué corporaciones, cómo lo hicieron. Eso tiene que ser de inmediato con la entrega de la iniciativa ya como tal, con las firmas, para poder que la misma no se entienda desistida o archivada. Hay algo muy importante de lo que estás diciendo, Carlos, y es bueno que todos lo sepan. Si bien nosotros estamos hablando de unas cifras muy específicas, por ejemplo, el 10% del censo electoral de la entidad territorial para la cual se haga la iniciativa, lo ideal es que los promotores siempre busquen tener mucho más, es decir, no es que tenemos un 10%, tenemos, digamos, que si estamos hablando de una corporación de 10.000 personas, entonces tenemos 1.000 personas y con eso ya podemos tranquilamente presentar, porque siempre puede ocurrir lo que Carlos está diciendo, de que ciertas firmas no se van a tener por válidas, de que de pronto algunas personas mueren al momento de revisar por parte de la registraduría desde el momento de la firma, y entonces estas personas ya no estarían aptas porque son personas que ya perdieron su calidad como tal. Entonces, siempre lo más ideal es pasar ese umbral, es decir, estar hablando del 11, 12, 13%, es más, la mayor cantidad posible, porque para eso la ley da esos 6 meses para recoger a todos los interesados, no solamente un 10%, sino para más personas. Es importante también decir que se puede presentar esa iniciativa sobre cualquier tema que le competa a la Asamblea o al Consejo o al Congreso. Sin embargo, no todos los temas es posible, digamos, que presentarlos por medio de este mecanismo. De este mecanismo se excluyen los siguientes temas, los que sean fiscales, presupuestales,
los que tengan que ver con el orden público y los que tengan que ver con amnistías o indultos, y también los que le competan específicamente al presidente, a los alcaldes o a los gobernadores. Es decir, que el comité o el promotor tiene que ver muy bien qué tema va a presentar y hacer una propuesta muy bien hecha con los temas específicamente definidos. Y es importante que ustedes sepan que es un mecanismo muy importante porque a través de él se va a poder modificar una ley, un acuerdo, una ordenanza que ya existe. También hay la posibilidad de presentar una propuesta de derogatoria de una ley o de una norma que ya exista o presentar una propuesta nueva. Así es, Camila. Entonces, con base en eso que nos viene diciendo Camila, es importante tener en cuenta de que cuando se están haciendo esas modificaciones, esas iniciativas para derogar, para modificar, para subrogar como tal alguna otra normatividad, a veces hay temas que son de urgencia y que como tienen esa característica como tal, tienen un trato prioritario dentro de los debates de las respectivas cámaras o de las respectivas entidades como tal, cómo se va haciendo. Entonces, el artículo 163 de la Constitución Nacional trata ya cómo se debe abordar ese tema y cuáles son los tiempos. Camila, por favor, nos ilustras con el artículo 163. Este artículo nos habla del trámite con urgencia de ley. El presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de 30 días. Aún dentro de ese lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el presidente insistiera en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él. Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, esta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente otra Cámara para darle el primer debate. Entonces, ya podemos encontrar ahí de que hay asuntos que tienen prioridad y de que a través de este mecanismo constitucional se les da un estado de urgencia, o sea, ya vienen revestidos dos veces por esa garantía constitucional para poder abordar de forma eficaz, inmediata, pronta y efectiva algunas temáticas que se requieren regular, modificar, subrogar en su momento sobre algo de interés común. Hay algo que es muy importante precisar. Este es un mecanismo de participación y es muy importante y relevante, pero no hacia un lado la labor legislativa de las respectivas cámaras, de los respectivos consejos, de las juntas. Es decir, si bien esto es para presentar proyectos, no es para obligar a que los mismos sean aprobados. Y es muy relevante, porque si alguien dice, bueno, vamos a iniciar una propuesta para este tema en concreto X o y pasa el umbral del que hablamos ahora, de ese 10%, eso no quiere decir que esa iniciativa legislativa va a quedar como una norma, va a quedar como una ley dentro de los reglamentos en Colombia, sino que más bien se va a tener en consideración por el órgano correspondiente para hacer, como bien lo veíamos, que lo leía Camila, los debates pertinentes. Y de ser el caso, bajo los análisis que se hagan por parte de estos organismos, puede ser bien aprobado como venga el proyecto, bien modificado para darle claridad de que no vaya en contravía a la Constitución o la misma norma, o rechazado, es decir, no prestarle la validez jurídica de ser y elevarse a norma, ya que particularmente el proyecto no quiere decir que sea ley, es decir, apenas está iniciando en la vida de mirar la importancia, la necesidad y la relevancia a convertirse en una norma. Entonces, si bien este es un muy buen mecanismo, muy importante y de una participación prácticamente donde nosotros hacemos la labor casi que de crear norma, no es en sí crearla, sino simplemente presentar el proyecto a que se cree. Así es, Santiago. Entonces, este mecanismo
con base en todo lo anterior, queda más que abordado. Ya sabemos términos, ya sabemos porcentajes del censo electoral, sabemos quiénes son los que intervienen como promotores o como comités y las demás regulaciones de ley constitucionales que hay sobre el tema. Entonces podemos empezar a entrar también dentro del otro mecanismo que al inicio del programa se dijo, que es la revocatoria de mandato, que es un mecanismo eficaz, que es un mecanismo que sí funciona, pero que lastimosamente hay temor dentro de la ciudadanía muchas veces o desconocimiento para hacerlo efectivo frente a nuestros mandatarios. Entonces, empecemos a hablar de qué es y en qué consiste como tal la revocatoria de mandato. Bueno, la revocatoria del mandato en sí consiste en lo siguiente: es un derecho político nuevamente, ¿cierto? Por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido, ya sea a un gobernador o a un alcalde. Específicamente estos son los dos cargos a los cuales se les puede generar una revocatoria. ¿Qué es una revocatoria? Es quitarlos del puesto en donde se encuentran. ¿Y por qué se puede generar una revocatoria? Específicamente, ya sea porque hay una inconformidad general con respecto a cómo ejecuta, con respecto a cómo trabaja, ya sea el alcalde, ya sea el gobernador, o porque él mismo no está respetando algo supremamente importante y es el plan de gobierno. Es decir, una vez se lanza un candidato, ya sea alcaldía o a gobernación, se lanzan con unos parámetros, con unas promesas, podríamos decir, dentro de algo llamado plan de gobierno. Si cuando llega esa persona por la que la comunidad votó, no solo por el alcalde o el gobernador, sino por sus planes de gobierno respectivos, no los ejecuta, sino que hace algo totalmente contrario o simplemente se hace el de la vista gorda con respecto a ese plan, pues entonces la comunidad a través de este mecanismo puede exigir que esta persona se retire de ese puesto porque realmente no está cumpliendo con lo que en principio prometió. Bien. ¿Ante quién se solicita este mecanismo? La solicitud la deben hacer los ciudadanos que están inconformes con el mandatario ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Y a quién se les puede revocar el mandato? Únicamente a los gobernadores y alcaldes. Este mecanismo es para mandatarios que son elegidos mediante votación popular, pero no aplica para los congresistas, ni para el presidente, ni para los concejales, solamente para gobernador y alcalde, para hacerles ese control político a ellos. Y bien, entonces para hacer esta solicitud, los ciudadanos deben acudir a la registraduría y se requiere que sea al menos el 30% de los votos válidos que obtuvo ese mandatario en la elección anterior. Y además deben hacerlo en un lapso específico. No puede ser en un lapso inferior a un año al gobierno que ya se ha venido como ejerciendo por parte de ese mandatario, ni que falte un año para terminar su mandato. Y este término se cuenta a partir de la posesión del alcalde o el respectivo gobernador. Claro que sí, Camila. Entonces, agregando algo a lo que nos informa Camila sobre esos porcentajes, el 30% se requiere para la iniciativa. Claro, de los votos que obtuvo de los que tuvo el candidato. Sin embargo, el registrador tendrá que convocar a votación para poder efectivamente revocar ese mandato. Ahí cambia el porcentaje, porque ya entonces a esa convocatoria que vamos a asistir a revocar ese mandato, se requiere el 40% del censo electoral vigente para la fecha de la elección como tal. Entonces, en San Pedro de los Milagros tenemos un censo electoral válido de 16.000 habitantes. Necesitamos el 40% de esa población que vaya a las urnas a votar para la revocatoria de mandato de ese mal administrador. Claro, Carlos. Igual es muy importante hacer una claridad ahí porque de pronto los televidentes pueden llegar a confundir estos porcentajes. En principio hablamos de un 30% de los votos que obtuvo el candidato y posteriormente del 40% de todo el censo electoral. O sea, no estamos hablando de que es un 10% más que el anterior, para nada. De hecho, en cifras reales es inferior la suma del 30%. Digamos, un candidato obtiene 1000 votos, el 30% son 300 votos. Pero si esos 1000 votos que él obtiene
un censo electoral de 5.000 personas, pues ya estamos hablando de que el 40% no van a ser 300 personas, van a ser muchísimos más. Exacto, van a ser. Claro que sí. Entonces, esos porcentajes son importantes para el momento de que se haga esa convocatoria y la sensibilización que se tiene que hacer. O sea, como lo decía Santiago, una mala ejecución, un mal administrador, hay que revocarle el mandato. Para eso está hecho y está configurado este tipo de mecanismos. Un administrador es el que cuida los rubros públicos, los invierte bien, sabe qué requiere el pueblo, no ejecuta por ejecutar, ni hace obras que no se requieren o requiriéndose las hace mal hechas. Ahí estamos en vista de un mandatario que es candidato óptimo para ser revocado y no nos debe dar temor a hacerlo, porque si no lo hacemos vamos a salir con unas deudas fiscales, con unas deudas municipales exorbitantes respecto a los impuestos y los ingresos que tiene el municipio. Por ejemplo, San Pedro de los Milagros tiene en este momento aproximadamente un ingreso de 28.000 millones y nos van a dejar con una deuda de más de 12.000 millones. La pregunta es y la incógnita es saber si efectivamente eso es una buena gestión. ¿Por qué? Porque veníamos de una deuda de 3.000 millones. Entonces, ese tipo de actitudes y ese tipo de gestiones lo que permite es de que los municipios se atrasen. ¿Por qué? Porque no van a haber presupuestos para los nuevos mandatarios para ejecutar planes, para poder ejecutar obras, para poder ejecutar proyectos de impacto social, sino que vamos a estar amarrados a unas deudas, un lastre que nos va a llevar 4 o 5 administraciones más lograr pagarlos, y el municipio en cuestión de 4 administraciones va a ser demasiado el atraso que va a tener respecto a los demás municipios y respecto a las ciudades cercanas. Por lo tanto, en ese tipo de eventos, por eso hay que tener cuidado con ese tipo de mandatarios que en principio se eligen porque se consideran la mejor opción, pero que nos damos cuenta prontamente de que no fueron tan buena opción, puesto que no saben administrar y por lo tanto hay que revocarles el mandato. Hay algo muy relevante. Tenemos ejemplos claros en Colombia de muchas malas administraciones, pero lastimosamente, como bien lo dice Carlos, no ha sido suficiente la gallardía del pueblo colombiano de utilizar estos mecanismos. Lo que hacemos acá es una invitación a que las personas se sumen. Solicitar la revocatoria de un mandatario no es una afrenta contra él, no es una demanda contra un alcalde o contra un gobernador, es simplemente la exigencia plena de que se cumpla y de que se haga una buena gestión. Y es un mecanismo de participación ciudadana, pero que hay que saberlo hacer bien. Si bien Camila decía, hay unos términos que hay que conocer, es decir, cuando entra el mandatario, una ejecución o un periodo de prueba, podríamos llamarlo así, de 1 año para saber cómo está ejecutando, pero tampoco podríamos hacerlo si apenas le falta 1 año para salir, por lo que siempre hay que estar atentos dentro del primer año después y el año segundo y el año tercero de ejecución para solicitar, de ser el caso, este mecanismo. También relevante, este mecanismo solo se puede utilizar una vez por mandatario, es decir, si se solicita la revocatoria del mandato de un alcalde, por decir, o de un gobernador, y en la misma fracasa porque en urnas no es suficiente o porque no se alcanza el umbral, ya no se puede volver a solicitar, sino que toca inmediatamente dejar pasar esa gobernación o esa alcaldía de esta persona y pues evidentemente entrar a elecciones de la próxima. También es importante destacar que una vez la registraduría ha procesado la solicitud, ha verificado que las firmas sean válidas, que se están reuniendo como los porcentajes exigidos, procederá entonces a informar al respectivo mandatario, a su superior, al presidente, al gobernador, y al verificar que se están reuniendo todos los requisitos va a convocar a una votación. Si la votación sale favorable para lo que quiere el pueblo, entonces se procederá a solicitar a ese superior que revoque el mandato, revoque el cargo a ese alcalde o ese gobernador, y posteriormente se va a convocar a otras elecciones dentro de los 2 meses siguientes para que se elija un nuevo alcalde, un nuevo gobernador.
Y además, este alcalde o gobernador que ha sido removido de su cargo no podrá volver a participar en estas elecciones, ya quedará totalmente por fuera de la administración. Y mientras tanto, mientras se da este periodo de elecciones, se va a nombrar un alcalde, un gobernador suplente o encargado. Claro que sí, Camila. Entonces, esperamos de que estos dos mecanismos hayan quedado lo suficientemente claros. La finalidad de todo esto, en conclusión, es de que el pueblo sanpedreño conozca a fondo qué derechos tiene y qué mecanismos de control político posee y que sí son efectivos, porque es que el llamado como tal es apropiarnos de ellos, porque nosotros como pueblo tenemos que estar garantes y vigilantes de que las ejecuciones de aquellos que colocamos en representación lo hagan de la mejor forma. Entonces los esperamos nuevamente por San Pedro TV, en Enroque Jurídico, todos los lunes, y nos podrán contactar en los teléfonos que aparecen en pantalla y el correo electrónico. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Faro, oficina 210 de San Pedro Los Milagros. Muchas gracias.